ciclo de refrigeración y empieza a trabajar para pedirle, ¿cuántos grados quieres pedirle por ahí, Will? Dime unos grados en conservación. 40 Fahrenheit. De 40 para abajo. Empieza a trabajar, ¿yo qué voy a ajustar para trabajar a 40 Fahrenheit? Termostato. Ajusto mi termostato 40 Fahrenheit, empieza a trabajar en el ciclo de refrigeración del conservador. Llego a los 40 grados Fahrenheit y necesito cortar ese compresor o necesito apagarlo. Pero como ese refrigerante es para bajas temperaturas, corro el riesgo de que cierta parte de ese refrigerante o de ese volumen no se me haya evaporado y se me va a quedar líquido en el evaporador. ¿Y qué pasa si se queda líquido en el evaporador y arranca el compresor? Golpe líquido. Golpe de líquido. ¿Y qué pasa si tengo un golpe de líquido? ¿Qué puede suceder? Las válvulas se dañan. Se puede dañar el compresor. Entonces yo necesito hacer que ese circuito de refrigeración se proteja y protegerme mi compresor. Para eso existe el selenoide. ¿Ok? El selenoide le llaman el selenoide la línea de líquido porque va justamente En la línea de líquido. Esa pieza lo que hace es cerrarse. ¿Y qué pasa si yo cierro el válvula selenoide? ¿Qué empieza a hacer Ya no va a pasar el gas y se va a quedar todo en la condensadora. Así es. El refrigerante se empieza a almacenar en el condensador. Al almacenar el refrigerante en el condensador, en el evaporador, ¿qué pasa? No. ¿Qué empieza? Con la presión, ¿qué pasa? Baja. Se va vacío. Se va a bajar. La succión se va a quedar Entonces, sin presión. eso es lo que sucede en el conservador. Llega a 40 grados Fahrenheit y me dice el termostato, le va y le dice al selenoide, oye, ¿sabes qué? Ya estuvo, deja de jalar, deja de trabajar el compresor. Selenoide, ciérrate. Se cierra el selenoide y empieza el refrigerante a almacenarse. Pero no va a parar el compresor si no le ayuda a quién, por allá. No. El switch de presión. El de presión baja. ¿Quién? Sí, El de baja presión. Sí, porque el de alta trabaja Así es. diferente. Entonces, va de nuevo. Llega el termostato, le dice, tengo 40 grados Fahrenheit. Ya llegué, selenoide, ciérrate. Empieza a cerrar el selenoide, el sistema de refrigeración empieza a almacenar el refrigerante en el condensador, a hacer pound down. El pound down. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que Esa dice. palabra es Entonces, aquí no. Selección de vacío. empieza a hacer el pound down, Selección de vacío. pero ya tengo un switch de presión, aguas. Los switches de presión para estas unidades son diferentes a los switches de presión convencionales. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un switch de presión que me dé una presión de corte muy baja. No sé, ¿qué les gusta? 5 PSI, 10 PSI. 10. Obviamente tiene un rango, ¿ah? Entonces al cortar en 10 PSI o menos, pues el compresor en lo que manda a cortar ya llegó casi a cero. Entonces ese switch de presión es el que me va a apagar el compresor. Obviamente aquí él manda a cortar cuando yo apago, cuando el switch de presión detecta baja presión. ¿Qué se apaga acá? ¿De compresora? Los 24 El voltios. contactor. A la bobina del contactor es donde le llega esa parte, la señal. Corta los 24 que van del termostato. Bueno, en el caso son 220. No, en refrigeración se utiliza 220, contactor 220. Entonces ahí va. O sea, la bobina del contactor es 220. 220. Ah, ok. Así No, es. 220. Ok, disculpe. No va a ser 24 volts, no van a ser Ok, no, 24. no me he emocionado todavía. Entonces- Yo con los 24. Llega, corta, manda a apagar o manda a quitarle la señal al contactor y el contactor por ende se sale. ¡Pum! Y el compresor se apaga. Corta la corriente del compresor y los va. Listo. Yo, con respecto a los switches de presión de baja y alta, ahorita que Ajá. mencionó acá mi camarada Marco, ¿esos ya vienen integrados en la unidad o tú se los tienes que agregar? Regularmente sí, Regularmente viene. ¿Ibas a decir algo, Leo? Bueno, o sea, referente a eso, para no retirarme, traen, a veces hay aparatos, cuando tienen los switches normales, el de alta y baja, se le pone un retardador para que no cicle el compresor cuando entra. Ahorita creo que ya los termostatos traen el light timer que Ajá. si se va la luz dura un rato y luego 3 minutos por decir así Un entra. dilatador de tiempo de arranque para que no Exactamente. esté prendiendo y apagando. Apagar.
tengo ahí en la central de abasto un cuarto de conservación. Ajá. Tiene, cuando se llena el cuarto y le pides por 35 Fahrenheit y está el cuarto lleno, se congela todo arriba. ¿Por qué crees que se pasa eso? No hay circulación de aire, ¿no, profe? Pero cuando no tiene mercancía y tiene los 35, pues él jala. Es un ejemplo, ahí te va. Si yo pongo a saltar a todos aquí ahorita, voy a generar, Calor. obviamente la máquina va a prender, pero si estuviéramos unos 500 aquí metidos, No va a dar pues no abasto. va a dar porque es mucha carga térmica para esa unidad. Exactamente. Se congela. Sí, por lo mismo. Porque Porque el haz de calor cuenta tiene que, mucho calor. porque yo le estoy demandando carga térmica. Entonces dice, ¿sabes qué? Oye, te estoy dando carga y tú me estás dando más. Y ya no puedo. O sea, yo a lo mejor unidad vieja, malo las rodillas, o sea, ya no voy a poder, o sea, empiezo a congelarme porque obviamente la capacidad de esa unidad no es la adecuada para ese cuarto. A lo mejor si yo tengo pocas cosas, pues sí, ¿verdad? Si yo quiero enfriar una botellita de esta, pues me la va a enfriar, porque pues no es mucha carga térmica. Pero pues si no tengo capacidad para enfriar un montón de botellas de estas, pues me voy a congelar. O sea, ¿por qué? Porque ya algo me falta ahí. Pudiera ser que a lo mejor le falta refrigerante, pues a lo mejor sí daba la capacidad antes. Entonces hay que meterse a checar por qué no te está dando para enfriar esa carga térmica. Porque te digo, luego al haber, y ahí lo dijo Arturo hace ratito, ¿qué pasa? Pues al haber Pues él pide más ramán. al haber circulación de aire, pues el aire está regresando, avienta y regresa. Es lo que hace. Avienta y Mete el regresa. aire caliente Pero con el ahora, ventilador y lo pues saca. estás metiendo materia que necesita enfriarse, necesita carga térmica. Entonces ese frío, pues lo estoy aventando, pero también tiene calor y está regresando. Y no alcanza a enfriar ese aire. No alcanza. Ahí está. Y le estoy dando y no alcanzo. Entonces, si yo tengo un problema, pues voy a empezar a sufrir porque si duraba 5 minutos trabajando, ya no va a durar 5, ahora voy a durar 20 o 30 minutos. No corta. Entonces no voy a cortar. Al no cortar el compresor, empezamos a chachalaquear por ahí. Ahí es a lo que vas a la capacidad de los HPs. Él puede revisar Así es. la capacidad de los HPs en la unidad y ver cuántos Sí. pies cúbicos es capaz de Sí, cubrir. Así es. Y si sabes que nada más con eso, Es tú ocupas cuando- una de es lo 5, mismo vámonos. como cuando el aire Cómprala, acondicionado, la instalamos. que no, que ¿Eh? tienes Yes. ventanas, que tienes esto. Yes. Oye, pues sí, es que yo cuando tengo la cortina abajo me jala con ganas, pero al alzo y no jala, no enfría, no enfría. Entonces, yo te recomendaría meterte a checar primero a ver cómo está el evaporador. Ah, está bien sucio, pues dan un mantenimiento. Oye, ¿sabes qué? Se lavó el evaporador. No Este, he subido arriba a ver la máquina. Hay que ver arriba cómo están jalando los ventiladores abajo, checar los capacitores, no, pues sí están buenos, sí están dando sus RPM. Arriba, compresor, cómo está funcionando, no se está calentando. Ventilador exterior, la presión de alta la está disipando bien, está limpio, o sea, hay que darle su overhauling antes de decir, bueno, entonces ya tengo todo bien, entonces checo presión para saber si me falta refrigerante o pues ya mi compresor, como el de Javier, va que pues ya estaba para arriba y para abajo, o sea, ya andaba dando sus toques. No, Pero claro, pues muchos ahí se está congelan jalando. Cuando le Ahí pides, cuando le pides mucho, sí sabes cuando se congela. Ajá. Es por lo mismo, más que nada. O sea, le estás demandando carga térmica que la unidad ahorita ya no puede. Ahora cuando te haga Sí, eso, sí. ¿sabes qué puede ser? Checa el amperaje del compresor. Ah, A lo sí. mejor está cansadón el compresor. Ahí Cuando un sí. compresor ya está cansado de tanto trabajar, te va a dar el amperaje. Ahorita acaban de hablar del 220 Top del tester. Ajá. y dice que no lleva 24 Pero voltios. vete al ¿Cómo tablero. llega la señal al contactor? Checa el break. Checa el break de que alimenta ese. ¿Puedo borrar eso? El gancho. Sí. Sí. La foto. El de Javi que vi que el de congelación traía desde afuera, traía el tubo congelado. Así jala. ¿no? Ese No es el pasa, retorno. ese es el retorno. Depende de la temperatura. Es que como es la temperatura muy baja, sí va a estar. Pero sí, Es que lo que pasa- el congelado está. Sí, lo que pasa es que como la tubería está muy fría, toda cosa que toque la atmósfera en esa tubería se va a congelar. Y luego Entonces, si también tú le echas agua, pues se va a congelar. Luego también depende, hay personas que no le ponen la insulación adecuada, muy delgadita. Profe, el selenoide
en dónde va conectado, en qué posición va y qué voltaje maneja. Ahí voy para allá. Aquí voy a hacer el diagramita ese Sí, expreso. Ese es mi Reyes, diablo. Los switches que tenía Javier no traía el pin, quitarlo, Sí. así viene todo, ¿no? No, debería de traerlo. En donde van las válvulas debe traer la válvula. De hecho, ese switch no es ni para eso, no es de ahí, para empezar. Porque el del no se paga, ¿no? Los switches El de de Javier no se paga. Sí. No, porque no tiene. No, no los está switches de trabajando. baja presión para cuarto frío, en vez de traer ese, traen la tuerquita. O sea, es como si fuera la de un cuarto del mini split. Por eso no trae válvula ahí, porque la tuerquita obviamente no trae para pinchar. Ese switch que estaba ahí puesto sí lo trae, pero pues ese día yo creo que anteriormente nosotros, pues fue a alguien y le hicieron la reparación y todo. Métele estos switches y pues como estaba así, quítale el que está, el de original de fábrica y ponle este. Pero el problema es ese, cuando lo quieres cambiar, pues No sabes, no lo ahí pierdes intentes, todo. ahí les va. No, al menos que tengan mucha experiencia y sean muy buenos. Yo la verdad he batallado mucho y sola una vez me ha salido. No intenten cambiar un switch de presión con presión, y menos si está operando. No, pero ¿Por qué? esa máquina tiene varias llaves, Sí. ¿no le vio? Al fondo tiene una llave Tiene donde otra. puedes almacenar el gas adelantito del compresor y hasta la salida de Hasta la descarga. salida. Y ya que tienes eso, ya que bajó la presión, puedes cerrar la Ah, otra de bueno. acá y entonces nomás te va a quedar la presión de ese pedacito al compresor y a esa llave. Entonces, ¿qué pérdida vas a tener? Bueno, pues sí, pero que diga que esté, o sea, que esté parado sin hacer procedimientos. Sí, no. Porque si lo hacen así, No, corriendo. Ni lo intenten porque no lo van a poder poner en su vida hasta que baje la Aunque sea presión. presión baja. Usted lo como hizo quiera. corriendo el compresor. No, una vez lo intenté hacer así, No, ya me imagino. parado y Colaboró un poquito con el agujero pues nada más me quemé 6 dedos. del ozono. Ah, caramba. No más. Pues, no. Porque tenía líquido en la línea. Me quemé los 6 dedos, me quemé estos 3. No más. Entonces por eso les digo, no lo intenten. Ok. A ver, ¿tenías dudas con el solenoide y cómo controlarlo? El contactor. Bueno, antes de irnos para lo que hace. Vamos a asimilar el contactor, ¿sale? L1, L2. Las bobinas, acuérdense que siempre las van a identificar en As. A1, A2, A3, A20, A50. ¿Vale? Entonces, en la L1 y L2 esta va para el compresor. Y aquí está la entrada de voltaje, ¿ok? Power supply. Acuérdense que las entradas de voltaje siempre las van a ver con flechitas arriba o hacia abajo, como sea, pero les va a marcar la flechita, ¿ok? La dirección de La dirección. Entonces, A1 o A2, el que quieran agarrar es el mismo. Yo uno le tengo que meter voltaje. Entonces, estas bobinas son 220 volts, ¿ok? Entonces, una la voy a agarrar de una línea normal. directa. ¿De dónde la voy a agarrar? No la voy a agarrar de arriba, No. ¿sale? De abajo. La voy a agarrar de abajo porque es la entrada de voltaje. Entonces yo puedo tomar de aquí una y la conecto. Ahí está. Ahí tengo un 110. Pero ahora necesito controlar la otra para que pase el contactor. Acción. Entonces tengo el termostato. El termostato. Tiene una perillita. Y aquí marca unos numeritos. Entonces aquí vamos a ponerle un grado centígrado. Una rayita que tienen ahí. Entonces de este termostato, obviamente está controlado a 220 también, ¿verdad? Todo es a 220. Ya tengo una línea que puede ser la línea 2. Y ya le llega aquí. Miento, la línea 1. No. La línea 1. No, profe, ese nomás va a cortarte la línea 2. Sí, la línea 1. La línea 1, perdón. Entonces, la línea 1 me va a cortar, me va a llegar la línea 1 y me la va a cortar, pero ¿cómo me va a decir que corte? Tengo NC y NA. ¿Vale? Normal y close. Normalmente abierto, Normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces, si yo lo pongo, ¿qué lo tengo que poner para que corte ahí cuando llegue a su temperatura? Normalmente cerrado para que cuando llegue a la temperatura normalmente open. Se abra, ¿no? Corte la corriente. Por eso corta la corriente. Y eso Siempre, funciona siempre como tiene el que estar switch de la normalmente cerrado, ¿no?
Ujú. Llega la temperatura y cambia a la siguiente Así posición. es. Tiene que estar NC. Ahí está. Es todo lo que va a hacer. Entonces llega normalmente cerrado, empieza a trabajar, aquí trae un bulbo, el bulbito que va, siempre lo van a ver, es regularmente de fábrica, lo trae atrás del evaporador, trae para ponerlo ahí y lo trae en una orilla con unas abrazaderas. Pero ya cuando llegamos nosotros los mexicanos y ciertos arreglados técnicos, lo ponemos en otro lado, lo ponemos, es más, he visto que lo ponen hasta la entrada del cuarto. Obviamente, al más lejano va a tardar más. La idea, dicen muchos, es que aquí está de frente y aquí va a censar más rápido. Efectivamente va a censar más rápido, Pero no te pero pues no te va a dar la temperatura porque pues está censando bien rápido aquí enfrente. Por eso debe ir atrás del evaporador, donde está succionando el aire, ¿ok? Es lo mismo que hace el mini split, tiene el sensor y lo tiene donde está la succión, el aire, ¿ok? Para que sepan los que no lo conocen ahí cómo va. Entonces ya llega su temperatura, normalmente abierto se va a abrir, ¿y qué va a pasar? Va a cortar la Va a cortar bobina la del señal. contactor y se va. ¿Vale? Pero cada línea es de 220, no es 110 y 110. Así es. No es Eso 220 y 220, 240. Esas son No, 110, nada más que vas para. Tú tienes que completar 220. No, por eso. Es que como ahí le puso una línea 220 y 220, entonces ya 110 y 110. Aquí, o sea, son 220 aquí. Entre los dos en- Sí, por eso le digo. Ya las salidas. Exactamente. Entre línea y línea y Así 110. es. Pablo, Nada, pues, ese termostato funciona igual como el aire acondicionado. Si alguien sabe dónde se debe de poner un termostato en un aire acondicionado, lo más cerca que puedas del retorno. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a venir el aire, a la temperatura del aire que va. Por eso es que se pone cerca del retorno. Así es. Es la recomendación, porque yo he visto que lo ponen donde quieren, entonces. Sí, sí. regularmente aquí, lo van a ver como C. La entrada de voltaje. Común. Ya de ahí fuera va a salir NO o NC. Ahí el termostato donde el área Entonces, de hecho, la señal que se está mandando es un 110. Pues en una Sí es, casa, es un lo 110, más cerca pero del ya tengo. retorno. Al retorno. Sí. Allá está el termostato. Nada más vas a ¿Por controlar. qué? Porque el aire inyecta funcionando inyecta todo, flujo ¿no? de aire y la máquina está friendo el aire, entonces lo más cerca de donde salga el aire que ya viene. Y en el Ah, compresor, porque Órale, Arturo. No, pues la vez pasada me dijeron, cambia este termostato de aquí por acá. Y Ah, sí, por un sí, inteligente. compresores trifásicos. A mí me pagan, yo lo pongo donde quieras. Se lo pongo, Sí, diseñadas nomás con págame. todo el sistema de arranque. El vato me lo dio, que igual O que sea, se lo es ponga, se diferente lo ponía allá. No o sea, corte, te voy Juan. a mandar Pues digo, líneas pues yo creo que básicas porque la para- ventila está, todavía no entraba aquí, güey. No entra. Ah, No, no. digo, yo creo Es que lo la mismo, ventila está tiene que estar retirada, güey, no sé. pero interno. Y lo tuve que regresar. Ahí en el compresor lo vas a ver L1, L2, Sí. L3. El vato, ahí no, puede pues me ser pagan. como vaya, ¿no? No. O sea, Si lo pones al revés, rota al revés. ahora sí. ¿Por qué si son trifásicos? Porque las bobinas tienen una cierta dirección. Pero Si ¿cómo tú se llama? volteas L1, vamos a suponer que tú tienes. Eso que dices tú es importante. Sí, pero ahí entra puro 210 para que se haga trifásica. Es L1, L2, L3. ¿Sale? El compresor de Javi lleva 3 lumbres. Es porque es trifásico. Sí, pero si te equivocas, no hay Ahí está. equivocación. Mira, No, por tú eso tienes puede el ser- compresor. Ajá. ¿Sale? Aquí es el mismo contactor que vas a controlar. ¿Ok? Entonces, eso no viene contigo en la máquina, viene desde arriba, desde el transformador. El transformador te va a mandar las 3 líneas trifásicas con su dirección correcta. ¿Ok? Pero pues vino Pablo y se le ocurrió decir, bueno, pues Son iguales. llega el transformador, son las 3 líneas, Son iguales. no hay bronca. Es mexicano. Ahí en la subestación, ponle, pues mira, en vez de la L1, pues es que me quedó el cable chiquito. Mételo en mételo en la otra, acá me queda mejor. Esto, la L3, Ajá. me quedó chiquito, pues mételo en la L1, no pasa nada. Esto es corriente. Es corriente, es lumbre, como dicen así. Vale, mételo, pues ahí está, ya metí los de esos, pero ya volteé yo Intercambiaron. las líneas. Pues ahora vienes tú y pues te dices, no, pues es que este es L1, L2 y L3, pero pues tú no supiste el invento que yo hice.
Y pues tú sacas tus 3 líneas, va. A Y venir ahí te las llevas, a ver, igualitas. ha de venir de Reynosa, Pablo. 2, 3. Ahí está. Llego con mis 3 líneas. Más rápido. Ahí está mi trifásico porque yo mido entre L1 y L2 y me da 220. Y entre L1 y L3 y me da 220. Y también entre L2 y L3 y me da 220. O sea, tengo mis 3 líneas trifásicas al 100. Todo K. Pero pues a la hora de que acciono el contactor, el compresor empieza a sonar. O tus Y manómetros. los manómetros las se presiones voltean. van a ir para Se arriba. caen. En vez de la de baja se va para alta y la de alta para baja. Ujú. No se mueve, no se Oye, no hombre, pues es que yo medí voltaje, pero pues... Pero yo estaba bien todo. Pero la línea tiene que estar correcta. Ahora, ese es el detalle ahí. ¿Cómo checarlo? No, hay medidores de rotación, de línea. Existen los medidores de línea que tú lo pones y te dice cómo vienen las líneas desde arriba. Si está una volteada te va a decir. Pero pues a lo mejor no lo tengo porque pues la neta está caro, ¿ah? Nada más la cambias. cambia las líneas. Nada más cambias cualquiera de las Cambio tres. la 1 para la 3 y la 3 para la 2 se acabó. O sea, se utiliza el famoso Tiffany. No, Aquí no empiezo, aquí no empiezo de Team Marín. Aquí nada más es, si yo veo que está volteado, cambia la 1 con la 3 y la 3 a la 1 y se acabó. Y ya. No te la quiebres. Ahí ya, con eso. Con eso queda. Y si la equivocaste, No importa. Acuérdense que el trifásico para cambiar la rotación nomás si le cambias una fase. Una fase, Es la rotación. Es un motor. Dices tú, Es un motor. Para Pero digo, ni el dos, identificar ni la el tonalidad, dos, es como el 110 que metes del poquito y te marca cuando están al revés del común o la tierra, el Ajá. neutro. Bueno, lo que te iba a preguntar ahorita del contactor este que le estás metiendo ¿De acá? 110 controlado y 110 directo, Ajá. es un contactor de 2 polos, pero tú lo estás haciendo ya automáticamente de un polo, No, porque le estás puenteando la fase directa. pero sigue siendo Claro. dos. De lo No, mismo- sí es de 2 polos, ¿verdad? Pero haz de cuenta que como los contactores que tienen directo uno y el otro está abierto, ¿verdad? Pero sí es controlado por la bobina. Ujú. Pero en este caso nada más vas a manejar una línea y la otra está directa. Ah, bueno, es que depende del contactor. Bueno, es lo que te digo. Porque a lo mejor aquí pues, hay unos que están directos, Sí. pero pues hay unos que nomás tienen los platinos y que accionan. O sea, el chiste es la bobina, ¿no? Sí, que lo Ah, ¿El solenoide? bueno, ¿tu duda está aclarada? Esa ya está. Bueno, Ok. el abanico también quedaba directo ahí, con aquel. No, quedaba todo directo. Es que porque estaba no todo directo. No estaba cortando el contactor. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba cortando el contactor? Porque el switch de presión no estaba haciendo su No está trabajo. haciendo su trabajo. Eran los que pusiste en la línea y que Necesitamos otra cables. práctica. Eso, con- El ok. switch de presión es el que con la pérdida de presión va a cortar la línea del contactor. Bueno, tú estás trabajando así. Ese es el termostato. Pero tú tienes- Entonces, ya nomás el control, ya vi para conservación, ya vi que nomás ocupo mi termostato. Nunca Contactor. Pero eso es la bolilla que le pone para arriba, ¿cómo se llama? Ah, esto es el bulbo. Anotarle. Este. Te va a Sí, llamar. están trabajando. Déjalo Están hacer. trabajando. De plano, güey. Otra vez. Que ya llega Cómpratelo, güey. Llamada, pinche Genesis, lo vas a pagar tú. ¿Dudas hasta ahí? Control. Una vez conectamos a una máquina de esas de cortar carne trifásica, pusimos los cables al revés y y gira al revés. Sí, pues le vas a cortar Cuando ambos la mano volteas de la- la pierna Ambos voltean. de la vaca. El pinche Pero aparato acuérdense quiere que traer. en el voltaje Sí. trifásico, Ahí está aquí- con madre. Mire, hay voltaje trifásico, pero hay tres Perdón, líneas. Ángel, perdón. ¿Quién tomó? ¿Todo bien? aquí está, pues aquí hay una. Chao. Es 108, 108 y 108 es luz trifásica. Y el McAllen es 180 y tanto, que hay una fase que se llama delta. Una es más alta que las otras tres. Las otras 120 y una es 180. Pero si tú lo checas con el multímetro, la de 180 y la de 100 te da En conexión delta. 240. Órale. Te da 240. Eso lo hace, eso que dice él, lo hace el transformador en una que le llaman los taps. Los tops de salida. Pero ese que dices tú, Arturo, es en 480 volts. No, en 220. trifásico lo tiene. En los taps ahí es donde le mueven. Si ahorita ya le checas, dan- se me hace que así, porque en el restaurante aquí Bueno. 108 cada línea. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo controlarlo? Entonces, otra vez me vuelvo a regresar a lo mismo. Empieza el ciclo de refrigeración, le pido 40 grados Fahrenheit, llega a los 40 grados Fahrenheit, ¿qué va a hacer? Cortar. ¿Y quién lo va a mandar a cortar?
El termostato. ¿Y quién le va a ayudar al termostato para que se apague el compresor? No. Contactor. Switch. Solenoide. Sí, de baja. El de baja. Ok. Ah, Switch de baja, pum, se apaga. Pues ya resulta que ya abrimos la puerta, metimos carnes y se volvió a meter la carga térmica otra vez. Ya subió la temperatura en el Arriba área de y 40. por ende el termostato va a detectar más arriba de 40. Tiene un diferencial. Regularmente los diferenciales son de 2 grados. ¿Ok? Entonces sube a 42. ¿Y qué va a hacer otra vez el termostato? Ahora, ¿dónde se va a cambiar? va a mandar la señal para que arranque, Va a cerrar. Va a para cerrar. que cierre. Ok, cierra, manda el voltaje, activa el contactor Es una serie. y el selenoide. ¿Sale? ¿Y el selenoide dónde va? Ese es En la el- línea de descarga. en la línea de líquidos. ¿Sale? ¿Cuál es la línea de líquido? La descarga. ¿La delgada o la gruesa? Esa es La delgadita. Ok. No, la delgadita es la línea de líquido. Ahí va ese. Que es la que va. Es que tú mira. Ay, ¿cómo te diré? El termostato te va a controlar el selenoide. Para comenzar, ¿qué es el selenoide? Ah, llegó tarde. Ah, Hermano, Al cuarto frío. No, pues se vale, ¿no? Es una bobina. Tan, 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 tan. Vamos a explicarte, mi rey. No te mortifiques. A verlo ahí. No, pues es que ahorita estamos No, bien. no, ya no, estamos en una no, plática. no, ¿Qué es eso? Mira, ese es el termostato. Pues ya es que baja el tubo. El selenoide, A veces, como en el de Javi, lo tenían puesto adentro del cuarto frío donde está la manejadora. A veces así lo controlan. Y a veces, por ejemplo, todos los que yo manejo, lo tienen ahí junto a la condensadora. El de Javi lo tiene en la evaporadora, ahí donde entra la evaporadora. ¿Quién te va a sacar nada? Que la chica Sí, pues ya no siga pasando. Manda una línea que lo activa, lo cierra. oiga, estos alguien se los ganó, ¿verdad? tengo que. Yo, parece. No lo Yo, fui yo. ¿Eh? Fui yo. ¿Quién se los ganó? No, no lo Ah, rifamos. ¿no se rifaron? Ahorita que los vi ahí dije, ya me acordé de ellos. Bueno, esto es un selenoide. Se parece, no es Ese va no es abrazando. parecido, pero es la misma función. ¿Qué hace? Energiza un diafragma que trae en una valvulita que va en la línea de líquido, o sea, en el tubo delgadito. ¿Ok? Cuando yo le mando a energizar esta pieza, O 40. al estar energizada siempre está fluyendo el refrigerante. ¿Ok? Pero si yo le digo que se desenergice, se va a cerrar. Obviamente, al cerrarse esto, el diafragma que trae la válvula por donde pasa el refrigerante se cierra. O sea, se sale el imán. Pero el tubo en el medio que va ahí. Sí. Este lleva, en el caso de la otra, lleva es como una válvula de bronce y pasa un tubo. Y esa va soldada en el tubito del cuarto frío. Pero entonces, como yo necesito proteger o energizar o desenergizar este selenoide, lo voy a hacer con el termostato. ¿Ok? Ahorita lo hice como directo para el compresor, para que tuvieras una idea. Pero si yo ya viéndolo en el cuarto frío, obviamente estas 220, ¿va? Entonces, le voy a mandar una línea 110 que ya va a estar energizada. Vamos a agarrar la línea 2. Y lo mismo que hice con el contactor del compresor, lo voy a hacer con el selenoide, pero con el termostato. Le manda el termostato. O sea, el termostato le va a decir a este, energízate. ¿Sale? Y se va a energizar y va a empezar a trabajar el refrigerante. Pero ya llegó a su temperatura y le va a decir, bueno, ya, córtale. Al cortar aquí se va a cerrar y va a almacenar el refrigerante. ¿Qué va a pasar? Cuando ya ahora el switch de presión es el que va a interactuar. ¿Ok? Porque como ya tengo una línea conectada a los switches de presión que pasa hacia la bobina del contactor, estas son los switches, ¿ok? Esta es la que ya está conectada, que es la misma esta, ¿ok? Este es el contactor del compresor y estos son los switches. Al momento de detectar baja presión, obviamente la línea 1, que es la misma, va a cortar y va a mandar a apagar el compresor porque ya mandé a abrir esta.
Y si ya tiene el de abajo y el de alta también, ¿estos para qué son? Si ya tiene y ¿para qué quiere que entonces? O los dos. ¿Cuál sería? Es que esos dos son indispensables porque Esos el de son vaca me va a protectores. proteger o me va a hacer función Cortar para el- falta de refrigerante y función para almacenar El refrigerante. solenoide, Rey, lo que va a hacer es que va a cortar. Y el de y va alta a tap- presión, pues si me falta el abanico de alta, del condensador, me va a ayudar a proteger. Así es. Así es. O sea, los switches, el de alta y el de baja y todos van seriados. Van en serie. ¿Cómo van? Qué bueno que lo dijo para conectárselo. Ahí está. Esos switches van así. Ya sea de una o de otra. O del otro, exactamente. ¿Y dónde van los switches? El de aquí va con la corriente. Ahí va. Los switches de alta y baja, lo voy a poner más baja y alta, ¿ok? Entonces nada más llevan una serie. Va así. Entra la línea 1, sale del switch y entra al de alta. Y en el alta sale y llega. Obviamente estos van conectados en la tubería. El de baja va en la tubería de baja, rosca, y el de alta va en la tubería de alta. Y me van a controlar la bobina del contactor. ¿No dice R22 ahí? ¿Y cómo saber nosotros si tiene la burbujita el pin ahí? Pues quitándolo. No, pero Nah, entonces, ¿hacemos el pan down o qué? Para guardar el Es que tú lo puedes hacer el count down y checar con los manómetros que bajó la presión. A cero. Y a lo mejor, como dice Arturo, ya lo puedes quitar, no vas a perder tanto refrigerante, ¿va? Pero sí, te recomendaría, en esos casos, yo te recomendaría, si no estás muy seguro o algo así, almacenar el refrigerante en un tanque y todo y abrir el sistema, ¿sí? Para que no te suceda un accidente. ¿Cuál es el costo aproximado de los tanques de recuperación? Tan caros porque casi poca gente los tiene. Y de la... Oye, Pablo, ¿y los compresores así de casas cuando tú no traes un tanque de almacenamiento? Yo he visto que la gente lo almacena en el compresor. ¿Es correcto hacer eso en un central? ¿Ah, sí? Sí, pues haces el pump down. Almacenas el refrigerante en el condensador, lo mismo que hicimos en el... Pero lo recomendable es lo que tú dices. Ah, no, o sea, es que si tú puedes almacenarlo en el condensador, puta, con ganas. Ya te ahorras todo el proceso. Pero si no puedes, como decía ese día, por alguna razón que el switch de baja les interrumpa, que porque es más refrigerante el volumen que tienes, sí ya ocupas la recuperadora. Ah. O sea, yo me tocó un caso, ¿verdad? De que los aires llevan un filtro adentro del condensador. El de fábrica. Entonces tienes que recuperarlo en tanques para poder cortar el filtro y meter otro nuevo. O eliminárselo y poner el filtro fuera. Así es. O sea, que va... Tienes Se que- queda dentro del sistema. Sí, sí, cuando está dentro del sistema no te quemas que sacar el gas para poder, porque es donde se guarda el gas en el condensador. Y si lo quieres hacer en vivo, Bueno, Ya no las te veo. entonces, dudas. Hasta ahí. ¿Cómo va el control? Acuérdense, el termostato me va a controlar el solenoide para que se almacene el refrigerante, haga pound down. Y los switches de presión me van a controlar el contactor del compresor para que se apague. ¿Ok? El día que entró, que íbamos a hacer la operación en Javier, entró a apagar algo en el cuarto frío, que era el solenoide. Entonces, el termostato es el que le mueve. ajustarlo, pero Para que bajara. Baje o suba. Para que baje la temperatura. Oye Pablo, en cuestión del switch de alta, allí se resetea automático con la presión, pero hay aires, por ejemplo el rim que trae de reset, Ujú. de push button. ¿Como el de arriba? Sí, entonces si se para el abanico, entonces la presión sube y lo dispara y ya no va a entrar como si este se enfría y vuelve a entrar otra vez, este automático. Entonces el otro tienes que ir y pucharlo, pero Sí, tienes que tendría checar que por qué ser está botando. switches autorreseteables, Sí. o sea, que no sean manuales. Como, es que les digo, es una cajita que trae para ambos switches, de multi-switch, multipresión. Pero ya, eso. Nada más que ya si le quieren poner la cajita, o eso. Pero Sí. tiene que ser de switches, el de baja tiene que ser para muy baja presión, para cuarto frío más que nada. Nosotros, pues malamente, ¿verdad? Cuando fallaban los que perdían gas, le ponían los puenteos los switches de baja en los aires de 60 toneladas. Ujú.
No me metían mucho humedad al sistema, se hacía soquete y tronaban los compresores. Con la misma humedad que provocaba. Sí, que se hace como Bueno. soquete el aceite. ¿Dudas hasta ahí? ¿Con el cuarto frío? Reyes. Otro Reyes. rey. Jaime. Reyes. Leonardo. Juan. ¿El Thermo King es igual que el No. cuarto frío? No, el termoquín ya estás entrando con mecánica. Ahí sí, No le mueves. no le muevo. Yo al sistema de refrigeración sí, pero a lo mecánico no. Ahí sí estoy obsoleto. Oye, Pablo, en cuestión, El Thermo King son los Camiones. los trailers. sí, No. en cuestión de la expansión en refrigeradores y en los aires de ventana, usan el tubo capilar de expansión. Ajá. El rollito. Oye, Pablo, yo tengo un amigo que le platiqué de Río Bravo. Está estudiando, está certificándose con Mirage. Le pregunté cómo lo hice, pues no, ya no me contestó. Ajá. Pero él dice que fue a Monterrey a tomar un curso directamente con Mirage 2 sábados. ¿Tú sabes cómo se le puede hacer uno para ir? Pues tienes que hablar a Monterrey, pero ellos mismos te dan el... ¿Para qué se quiere certificar? ¿Para distribuidor? Bueno, él ya se hizo distribuidor e instalador, ¿va? ¿Cómo se llama? Se llama Natanael. Es que tú puedes ir a Mirage allá y ellos te van a decir, bueno, quieres ser distribuidor autorizado, pero véndeme, cómprame tanto. Y ellos mismos te dan una certificación. Pero ellos dan los cursos cada año. O sea, por ejemplo, este año hice un curso de Mirage y vas y te dan un certificado, pero de asistencia, va un reconocimiento. No hay certificado de que, este está certificado al 100 por Mirage. Para que estés así, necesitas ir a Monterrey y tomar con ellos o hablar para que seas distribuidor y entonces sí ya te van a dar. La licencia más alta que trae el Mirage. 30 y... Sí, ya sé. Ni no lo hay en 110, puro 220. ¿Qué precio maneja Muy bien. Presiones. Aproximadamente la presión la van a cargar por temperatura. Ese día ya no vieron que cambié yo porque por peso. Y como ya sabía más o menos cuánto llevaba por los tiempos que traía, lo tuve que cargar. Aproximadamente le metí 5 kilos de refrigerante a ese. Y la presión de baja oscila entre los 45 a 50 PSI. Y en alta llega como a 225 PSI. Ahí está conectado todo ese. ¿Con qué refrigerante? 404. 225, ¿va? De ahí, de ahí para abajo. Entre más frío esté, más abajo la van a ver. Sí, puede llegar hasta 30. Y no quiere decir que le falte refrigerador. Ok. Ándale, que te vaya bien. Que todo te vaya bien. ¿En qué refrigerante pues? 404. Ok. Los cuartos fríos, digo, las máquinas A ese le metimos 407. El 407. El 404 Sí, le dije, el 404 lo llevan las fábricas de hielo, ¿verdad? también lo llevan las máquinas. Las Y es maquinitas de Y es igual. la presión que dices que Y es la misma. Sí. De ahí para abajo. Se va haciendo el hielo. No, las máquinas de hielo, hicimos a 404. 404. Yo instalé una con condensador remoto Ok. y ese refrigerante fue que le puse. Sí. Le digo, la presión puede variar de acuerdo a la presión temperatura, acuérdense. Pero si lo quieren ver de ese modo, andamos en esa presión de succión. 45 PSI a 45 a 50. Depende de la temperatura. La temperatura. Depende de la temperatura. 225. Pero ahí en el manómetro te dice a qué temperatura vas a manejar y es la temperatura que vas a correr. Por eso es la interpretación del... Una vez no teníamos gas, bueno, eso se lo puse directo, y le puse el 404 a un mini split, dijimos. Sí. Pues mira, Maneja presión similar a la 410. las máquinas de conservación. No era 410, era R22. R22. Bueno, Pero le pusimos 404. ¿ya están los tacos o qué onda? No hubo tacos, ahora no me acuerdo. Ahora no estoy de acuerdo. Está con todo porque te acostumbras. Pues, Pero de verdad que le tocó. Ya no viene. Ahora no se, dijimos nada. no se pusieron de acuerdo ahora. No, Javi no pudo venir. Javier, ¿no? Javi No, vino. hombre, no. Yo le hablé anoche y no me contestó. No, me habló en la mañana, me dijo que no iba a poder venir, No. estaba bien empaletado. Sí, está ahí, ya.
¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo andas? ¿Unas pizzas o qué? Pues a donde quiera, tenemos que echarle algo a la panza también. Ayer, ¿Ya quedó o qué, Ángel?